nombre es Eloy Sánchez, soy el presidente de Juventud Despierta, de una asociación de la Universidad Carlos III. Es cierto que nos hemos constituido hace poco. Para comentaros un poquito antes de empezar, ¿no?, y de iniciar este coloquio, me gustaría que conocieseis Juventud Despierta. Juventud Despierta es una asociación en contra de la polarización, de la manipulación política y de la tergiversación histórica. Estos son los 3 puntos fundamentales sobre los cuales versa toda nuestra actividad. Y básicamente tenemos como principal objetivo invitar a la reflexión, ¿de acuerdo? Invitar a la reflexión y al pensamiento crítico de los jóvenes. Que esto yo creo que, y hemos tenido ocasión Álvaro y yo de tratar, que es algo que está ciertamente amenazado, ¿no?, en nuestra sociedad, en una sociedad en la cual se impone la celeridad, se impone el momento, se impone la necesidad de todo aquí y ahora. Entonces, como digo, nosotros consideramos que hoy es más necesario que nunca ese pensamiento crítico, esa reflexión. Y por tanto hemos tomado la iniciativa y hemos creado esta asociación. Como digo, queremos a jóvenes implicados con el pasado, con el presente y con el futuro de nuestra sociedad, ¿de acuerdo? Y es por ello que nuestro lema responde a que la juventud es el futuro y el futuro es la juventud. Por otra parte, yo he de decir que considero, y toda nuestra asociación considera, a Álvaro Bernat como un intelectual por encima de todo, como un joven intelectual, no solo por ser el número 1 de su promoción en Derecho y luego posteriormente en el máster de acceso, sino sobre todo por su capacidad de pensamiento crítico. Sin más dilaciones, pasamos a la primera pregunta. Álvaro, si te parece. Perfecto. Solamente por esta presentación ya valía la pena venir, pero bueno. Sí. No, pues como te digo, agradecerte que hayas venido, sobre todo. Desde tu perspectiva, ¿no?, ¿cómo le explicarías a alguien que no tiene ni idea de derecho, que no conoce ningún término jurídico, qué es esto de la presunción de inocencia? Bueno, buenas tardes a todos, ante nada, muchas gracias por haber venido aquí. No sé si estudiáis Derecho, la gente que habéis venido, por eso esta pregunta es especialmente pertinente, para ver qué es la presunción de inocencia para el ciudadano medio, porque el jurista es experto en complicar lo que todo el mundo sabe. Yo, por ejemplo, estoy haciendo una tesis sobre la presunción de inocencia y a los 3-4 meses de ya estudio de la tesis creo que sabía menos de la presunción de inocencia que al principio, por esa confusión que al final a uno le terminan generando todos estos manuales y tratados y demás. Entonces, ¿qué es la presunción de inocencia? Pues creo que todos vosotros lo sabéis porque la visión común en relación con esta cuestión es la correcta. Seguramente a todos os sonará eso de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Pues eso es la presunción de inocencia, nada más que eso. A mí se me acusa de un delito, una vez se me acusa de un delito, a mí se me tiene que presumir inocente con respecto a eso hasta que se demuestre mi culpabilidad. Con un matiz adicional, eso sí, que yo creo que sí que es importante recalcar. Esa demostración de la culpabilidad no se puede hacer de cualquier forma. Imaginad, por ejemplo, que el Estado dijese, será acusado de lo que sea, voy a presumirte inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero esa demostración de la culpabilidad la voy a conseguir, por ejemplo, torturándote. Seguramente os daréis cuenta de que la garantía que pretendía ser la presunción de inocencia queda vacía de contenido en este caso. Entonces, la presunción de inocencia vendría a ser eso. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, reuniéndose una serie de garantías. Pero la pregunta más importante es, ¿qué me importa a mí lo que sea la presunción de inocencia? Porque esto no deja de ser, pues es una definición teórica. En mi vida cotidiana, ¿en qué me repercute a mí la presunción de inocencia? ¿O en qué me ayuda, si es que me ayuda para algo? Y es aquí donde yo creo que realmente viene el kit de la cuestión. La presunción de inocencia, por decirlo con pocas palabras, y ahora lo comentamos con más detalles si quieres, es el, por así decirlo, dique que nos separa a nosotros ciudadanos frente al poder para que nosotros no se nos pueda castigar de forma caprichosa cuando al poderoso de turno le da la gana. Si no existiese la presunción de inocencia, desde el mismo momento en el que a mí se me acusa, yo ya soy culpable. Y como yo ya soy culpable, ¿por qué no castigárseme? Para eso sirve la presunción de inocencia. Es un obstáculo que se interpone entre nosotros, ciudadanos, y las ansias desmedidas del poderoso de turno que, efectivamente, si a nosotros se nos presumiese culpables, podría castigarnos de forma inmediata. La presunción de inocencia de esta forma les molesta. Es un obstáculo que se interpone entre ellos y su deseo de castigar. De castigarme a mí, de castigarle a él o de castigaros a cualquiera de vosotros. Por eso creo que nos incumbe especialmente a todos y es especialmente importante que todos sepamos y valoremos la importancia de esta idea, que es la que pretendo desarrollar
hoy aquí. ¿Cuál es el origen de esta presunción de inocencia? Vamos a ver, cualquier idea, y si estudiáis carreras de humanidades, derecho, historia, ciencia política, cualquiera de estas, tiene antecedentes más o menos remotos. Es decir, no es que la presunción de inocencia no existiese un lunes y pasase a existir un martes. Estas cosas se van fraguando poco a poco, entonces la presunción de inocencia, como cualquier otra idea política o jurídica, empieza a gestarse poco a poco. Hay quien ve antecedentes de la presunción de inocencia en Babilonia, muy lejos, hay quien las ve en el Imperio Romano, pero la presunción de inocencia nace realmente, y luego introduciré un matiz aquí porque creo que es importante, con la Revolución Francesa. La presunción de inocencia nace fundamentalmente como una reacción frente a la práctica de la tortura y como una reacción frente al estado de las prisiones en aquella época. En primer lugar, lo de la tortura es evidente, es algo que a los autores de esa época les escandalizaba, el ver cómo una persona que todavía no ha sido condenada pudiese ser torturada para ver si procedía a condenarla o no. Es decir, me están castigando antes de decidirse si a mí se me tiene que castigar para tomar una decisión u otra. Entonces, esto es lo que empezó a despertar conciencias. Es decir, vamos a ver, estamos castigando a gente inocente para ver si son culpables. Y esto ya preparó el camino para lo siguiente, que fue una reacción frente al estado de las prisiones. Hay un diputado francés, Adrien Duport, que va a la Bastilla y ve lo que pasa ahí dentro. Gente todavía no condenada de ningún delito, gente ni siquiera informada del motivo de su detención, pues está, pues eso, pudriéndose en celdas putrefactas y en las peores condiciones. Entonces él propone una reacción frente a esto. Entonces, mientras se debatía en la Asamblea Nacional el contenido de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, él propone la siguiente idea: el presumir inocente a las personas hasta que se demuestre su culpabilidad. Y esto termina introduciéndose en la Declaración de los Derechos, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué pasa? Y por eso te hablaba de este matiz. Los revolucionarios franceses, justo después de reconocerla, se la cargaron, la presunción de inocencia, y conecto esto con lo que decía al principio. La presunción de inocencia es un obstáculo que impide al poderoso de turno hacer lo que le dé la gana con su poder. Entonces, los revolucionarios franceses, desde el mismo momento en el que vieron en la presunción de inocencia un obstáculo para hacer lo que ellos querían, se tuvieron que cargar esta idea. En el proceso, esto es muy famoso, en el proceso que le hicieron a Luis XVI, para ver qué hacían con este rey, si le condenaban, si no, si le mataban, qué hacían con él, Robespierre dijo que si a Luis XVI se le presumía inocente, entonces ¿qué sería de la revolución? Y todos sabéis lo que pasó con Luis XVI. Claro, una vez he matado al mismísimo rey de Francia, ¿qué me impide hacer lo mismo con cualquier otro ciudadano de poca monta? Entonces, esto redunda en la misma idea, para que poco a poco, y mi objetivo es que al final de este coloquio os hayáis quedado con esta idea, el para qué sirve la presunción de inocencia. Como les molestaba la presunción de inocencia, porque evidentemente si yo tengo que presumir inocentes a todos los detractores, esto me ralentiza mucho, me la cargo. Les presumo culpables de antemano y ya puedo hacer con ellos lo que me dé la gana. Entonces, este vendría a ser el origen de la presunción de inocencia, que yo creo que es importante conocerlo en relación con esta idea, en relación con otras, porque cuando uno entiende de dónde viene algo, tiene mejores instrumentos y mejores herramientas para analizarlo en el momento presente, que eso es uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos hoy en día, que como no sabemos de dónde vienen las cosas ni para qué surgieron, nos las cargamos con muchísima facilidad, porque no vemos su utilidad. Yo suelo citar aquí, y termino ya la contestación a esta pregunta, porque me gusta mucho este fragmento. Chesterton, no sé si lo conocéis, es un autor inglés, y en un libro pone representa una escena imaginaria que a mí me gusta mucho. Dice: imaginad que una persona va caminando por el campo y en medio del campo se encuentra con una puerta. Dice: la reacción del reformista moderno sería decir, bueno, esta puerta es totalmente inútil, ¿qué hace en medio del campo? Le pego una patada y la derribo. Y dice, la reacción del reformista inteligente, y por eso creo que es importante subrayar cuál es el origen de la presunción de inocencia y de dónde viene esto, la reacción del reformista inteligente sería la siguiente: si alguien puso una puerta en medio del campo, será por algo. Porque normalmente no hacemos cosas estúpidas al azar, sobre todo con estas ideas tan complejas y demás. Entonces, el reformista inteligente primero tratará de ver quién puso esta puerta ahí y luego valorará si en el presente cumple o no cumple el mismo propósito
que estaba destinada a cumplir la puerta cuando se puso. Si no lo cumple, la quitamos. Y si sí lo cumple, lo mantenemos. Por eso creo que es importante saber de dónde vienen las cosas, para no cargárnoslas y ni siquiera darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Exactamente, Álvaro, sobre todo el entender... Perdona si me enrollo, ¿eh? No te preocupes, estás disculpado. O sea que lo que me gustaría también recalcar aquí y subrayar es que has hablado de la presunción de inocencia como un dique, ¿no? Como un dique de contención frente a esos poderosos. Entonces, esto me gustaría recalcarlo porque parece que en ciertas ocasiones vivimos como una sociedad tan polarizada, ¿no? Y tan fragmentada que da la sensación incluso de que este derecho, de que esta garantía es de izquierdas o es de derechas, ¿no? Y esa es me gustaría enlazar con la siguiente pregunta, y es si tú consideras que el derecho a la presunción de inocencias es de derechas, es de izquierdas. Te lanzo otra pregunta yo a ti. ¿Las puertas y las alarmas son de izquierdas o de derechas? El razonamiento es el mismo. O sea, yo pongo puertas y pongo alarma en mi casa para protegerme con respecto a los ladrones o para protegerme de los ladrones. Pues con respecto a la presunción de inocencia podríamos decir algo parecido, ¿eh? Yo defiendo la presunción de inocencia para protegerme del poderoso de turno. Y de la misma forma que a nadie se le ocurriría en su sano juicio decir que las puertas o las alarmas son de derechas o de izquierdas, tampoco deberíamos pensar en relación con la presunción de inocencia, aunque sí se hace. Y por eso la pregunta es pertinente. Efectivamente, hoy en día, y esto creo que me lo vas a preguntar con posterioridad, porque ya hemos estado viendo un poco las preguntas, me las he preparado un poquito. Efectivamente, hay determinadas ideas que es verdad que se asocian hoy en día a la izquierda, que van en contra de la presunción de inocencia. Entonces tú, cuando criticas esto, automáticamente se te encasilla como de derechas, cuando esto no tiene ningún sentido. El defender la presunción de inocencia simplemente quiere decir que yo me quiero proteger frente al ejercicio arbitrario del poder, y eso no es ni de izquierdas ni de derechas. Y esto es importantísimo subrayarlo precisamente para que una idea tan transversal y que podría aglutinar a tantas personas no termine siendo patrimonio ni de unos ni de otros. Es como la bandera, algo así, es absurdo. Porque muchas veces concebimos esos derechos y esas libertades fundamentales, o la defensa de esos derechos y esas libertades fundamentales, y tratamos de asociarlo mentalmente a este partido progresista, a este partido más conservador, etcétera. Pero como decimos y como entendemos nosotros en nuestra asociación, la protección y el amparo de esos derechos fundamentales pues no tiene ningún concepto ideológico detrás, no entiende de ideologías estos derechos y estas libertades fundamentales. Y es por ello que en una época, ¿no?, tan complicada como la actual, me gustaría pasar a la siguiente pregunta y enlazarlo con las redes sociales, ¿no? Sí que es cierto que nosotros nos posicionamos en contra de esa polarización, de ese enfrentamiento social que muchas veces nos condiciona, y ¿cómo han influido las redes sociales en la desnaturalización de este derecho? Esta es una pregunta dificilísima de contestar, porque aquí creo que hay que hacer un matiz que es difícil de entender. Y yo, de hecho, al principio no pensaba así. No sé vosotros cómo pensaréis. Si os queda alguna duda, luego me la preguntáis, porque es un tema complicado. Vamos a ver, efectivamente, hoy en día los casos se mediatizan, que imagino que vas por ahí. Las redes sociales, los medios de comunicación, los casos no se juzgan en los tribunales, sino que se juzgan antes en platós, y lo hemos visto con 1001 casos recientes. Entonces, ¿esto cómo afecta, si es que afecta a la presunción de inocencia? Yo creo que esto afecta a la presunción de inocencia en la medida en que crea un clima social que, por así decirlo, obliga al juez o le coacciona en cierto sentido para decir una cosa u otra. Los jueces son humanos, al final. Los jueces tienen pareja y tienen hijos y tienen amigos, y a ningún juez le gusta ver pues cómo en las manifestaciones su cara está en una pancarta, que se ha hecho, lamentablemente se ha hecho. A ningún juez le gusta ver cómo se hacen pintadas enfrente de su casa. Entonces, un juez sabe perfectamente cuál es la posición que en relación con un determinado caso apoya a la sociedad, si está a favor de la condena o si está a favor de la absolución. Entonces, precisamente porque los jueces son humanos y no quieren complicarse demasiado la vida, aunque sea de forma inconsciente, eso puede terminar provocando que un juez, aun pensando que una persona debe ser absuelta, termine siendo condenada. Y en ese sentido yo creo que sí que afecta el papel de las redes sociales y de los medios de comunicación a la presunción de inocencia, en la medida en que pueden generar un influjo en el juez. Pero creo, y esta es la cuestión que yo creo que es un poco difícil de entender o de explicar, a lo mejor no me estoy explicando yo bien, el mero hecho de que en Sálvame, por ejemplo,
se diga que una determinada persona es culpable y se linche a esta persona, yo creo que en sentido estricto no afecta a la presunción de inocencia, sino al derecho al honor. Y dejadme hacer un matiz porque yo creo que esto es muy importante. La presunción de inocencia lo que pretende evitar es que una persona sea condenada por el poderoso de turno sin pruebas o sin pruebas suficientes, ¿vale? Y este es el escenario de la presunción de inocencia. Y hay otro derecho, que es el derecho al honor, que lo que pretende es evitar que a mí se me injurie de forma injustificada. Entonces yo creo que en estos casos, aunque se habla de la presunción de inocencia, realmente lo que estaría más en juego es el derecho al honor. Vosotros me podríais decir, bueno, ¿y por qué no aplicamos también aquí la presunción de inocencia? Y yo os pongo un ejemplo para tratar de ilustrar mi postura. Tanto un posavasos como un libro me pueden servir a mí para apoyar un vaso, ¿verdad? Y para no manchar la mesa. Tanto el posavasos como el libro me sirven. ¿Qué pasa? Que lo lógico es utilizar el posavasos, aunque yo pueda utilizar el libro. Primero, porque ya lo tenemos. Y segundo, porque si yo utilizase el libro, podría estropearlo. Y conecto esto con el símil que os quería poner. Si yo utilizo la presunción de inocencia para tratar de resolver estos casos, aun pudiendo utilizarla, tendría a ser el libro aquí la presunción de inocencia, puedo terminar estropeándola. Y puedo terminar pervirtiendo la presunción de inocencia y lo cual me llevaría a consecuencias que a lo mejor en principio nosotros no tenemos previstas. Imaginad, por ejemplo, que nosotros no pudiésemos, antes de unas elecciones, saber si el PSOE o el PP están inmersos en un caso de corrupción que aún no ha terminado en una sentencia condenatoria. Si la presunción de inocencia rigiese en relación con estos casos también, hasta que no hubiese una sentencia condenatoria que declarase que esa persona es culpable, en principio ni se nos podría informar con respecto a eso, ni tampoco nosotros podríamos formularles críticas, porque la presunción de inocencia nos lo prohíbe. Y precisamente yo creo que por esta razón, que este no es el escenario de la presunción de inocencia. Aquí entraría en juego el derecho al honor, que tiene otras limitaciones y que tiene otros presupuestos. Por eso creo que aunque sea difícil a lo mejor a simple vista, deslindar estas dos cosas y meter la presunción de inocencia dentro de los tribunales, que no es poco, y dentro de lo que pase fuera jugar con otras herramientas que sí que tenemos, como podría ser el derecho al honor. Esta quizás es una cuestión un poco más compleja. Sí, es cierto, Álvaro. Yo, en una primera instancia, me gustaría hablar sobre Soto y Bas, ¿no? Soto y Bas tiene un libro, En la casa del ahorcado, ¿no?, que habla sobre el tabú, sobre la cancelación, sobre esa censura horizontal, pero sí que es cierto que me gustaría preguntarte, de forma incluso más personal, si no quieres responder la pregunta, no la respondes, pero como youtuber e influencer, es cierto que recibes numerosas críticas, ¿no? Nosotros no somos ajenos a ello, a pesar de ser tus seguidores, pero ¿crees que tu buen nombre sobreviviría a una campaña de desprestigio o cancelación? Mi buen nombre. Tu buen nombre, sí, tu buen nombre. Jurista. No, evidentemente no. Evidentemente cualquiera de nosotros, esto va más allá de la presunción de inocencia, creo que es algo más genérico, y no, evidentemente yo creo que cualquiera de nosotros, si se activa la maquinaria propagandística de las redes sociales y de los medios de comunicación, estamos apañados, por así decirlo. Sí, por eso mismo, ¿no crees que se presumiría tu presunción de inocencia? No, pero es que aquí vuelvo a lo que decía antes. Es que es una cuestión de matices. La presunción de inocencia realmente donde tiene que operar es dentro de un tribunal. A mí quien me importa desde este punto de vista es que me presuma inocente el juez y que no se le ocurra condenarme sin pruebas. Fuera de la sociedad, efectivamente, sería muy triste que a mí, simplemente por 3 calumnias o 4 que se han vertido contra mí o a cualquiera de vosotros, se me desprestigie y se me expulse y se me degrade y termine pues expulsándome. Pero yo creo que este no es el campo de actuación de la presunción de inocencia. El problema cuando tú expandes algo, las cosas no pueden significarlo todo. O sea, las cosas tienen su significado, ¿eh? Y si tú una silla, en vez de utilizarla para sentarte, la utilizas para poner los platos encima y para hacer cualquier cosa con ella, termina perdiendo su utilidad. Y esto es lo que a mí me preocupa en relación con la presunción de inocencia. La presunción de inocencia tiene una finalidad importantísima que hoy en día está siendo atacada. Y si nosotros, además de ver que la presunción de inocencia debe operar ahí, entendemos que tiene que operar en otros campos, al final la expandimos tanto que se desdibuja, termina no significando absolutamente nada y puede perder su utilidad. Os recomiendo en relación con este tema una película que se llama La caza, no sé si la habéis visto.
un profesor de educación infantil es acusado por una nena de 2 o 3 años de tocarle, de hacerle tocamientos sexuales y demás, sin él haber hecho nada, ¿vale? No os hago demasiado spoiler, pero la película empieza así, y al final ves cómo toda la gente del pueblo termina sin ningún tipo de prueba creyendo a la niña y expulsando de la sociedad a este hombre, que era un maestro respetable de guardería y demás, y termina eso, completamente siendo un apestado. Es decir, pero yo creo que este no es el ámbito de aplicación de la presunción de inocencia. O sea, yo creo que aquí, insisto, entra en juego el derecho al honor, y tenemos que ser cautos en no desprestigiar a las personas, pues eso, sin pruebas, sin demasiadas evidencias, pero no porque lo exija la presunción de inocencia. Y perdona si le estoy dando vueltas a la misma idea una y otra vez. Totalmente. Yo creo que, de hecho, es algo muy importante, ¿no? Recalcar esa diferencia de esos dos ámbitos, ¿no? Un ámbito más relacionado, pues, con la judicialización, o podríamos decir más que judicialización, con ese ámbito penal, ¿no? Y separarlo de ese derecho al honor. Y es algo que, bueno, que sí me ha gustado traerlo aquí a colación. Y también, como te digo, vamos a enlazarlo y vamos a tratar de enlazarlo con las amenazas. Nos has hablado anteriormente de las amenazas, de que hay ciertas amenazas a la presunción de inocencia. ¿Crees que hay amenazas? Y en caso de que existan amenazas a la presunción de inocencia, ¿quién crees que amenaza esta presunción de inocencia? ¿Los políticos? ¿La sociedad? Vamos a ver, con la presunción de inocencia pasa lo que pasa con las cosas que nosotros no hemos luchado por conseguir. En nuestra vida personal, no hace falta que nos remontemos a la historia, nosotros valoramos las cosas cuando las conseguimos con nuestro esfuerzo. Cuando yo lucho por un trabajo, lucho por comprarme un piso, lucho por lo que sea, y después de mucho esfuerzo yo consigo eso, pues lo valoro y me resisto a que eso se me quite de mis manos. Pues algo parecido pasa con la presunción de inocencia. Hemos nacido con la presunción de inocencia ya dentro de la Constitución y la damos por sentada. Y no concebimos un mundo en el que la presunción de inocencia no exista. No concebimos un mundo en el que a mí, ahora Eloy me acuse de haber hecho cualquier barbaridad y yo ahora salga esposado y mañana esté condenado a 20 años de cárcel. Porque, claro, Eloy es quien tiene que demostrar mi culpabilidad. Entonces, precisamente porque ya hemos nacido con la presunción de inocencia y no hemos tenido que luchar por ella, ni la valoramos lo suficiente, ni tampoco nos llegamos a creer que pueda alguien amenazarla, porque ¿quién va a amenazar este principio que es de tan sentido común? Y no, la presunción de inocencia hoy en día tiene amenazas, hoy en día que yo básicamente reconduzco a dos, y cada una por una razón un poco distinta. Y aquí, interrúmpeme si quieres. No, te iba a preguntar por cuáles eran las corrientes que influyen más en esa degradación. Claro, porque esto sí que es un poco más largo. Y ambas amenazas, que esta es otra de las ideas que yo mantengo, vienen o las hemos importado, por así decirlo, de Estados Unidos. O sea que hay que llevar cuidado lo que traemos de esas tierras también y tampoco comprarlo todo automáticamente. La primera tiene que ver, no sé si estudiáis derecho vosotros, con la conformidad. No sé si sabéis lo que es la conformidad en España. La conformidad básicamente lo que supone es que cuando a mí se me acusa de un delito, yo en vez de ir a juicio, acepto de antemano mi culpabilidad. Probablemente habéis visto en un montón de series y de películas estos tratos que se hacen con la fiscalía y demás. Perdona, Álvaro, que te interrumpa, es el pacto que no se puede rechazar, ¿no? Una oferta que no se puede rechazar. Una oferta que no se puede rechazar. Entonces, esto, bien usado, tiene su utilidad. El problema es cuando esto se utiliza de una forma desmedida, que es precisamente lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos tienen el siguiente problema. Allí tienen juicios con jurado. Y el juicio con jurado es muy lento y muy costoso. Entonces, no pueden permitirse que todos los ciudadanos tengan un juicio con jurado. Entonces, claro, ¿cómo soluciono yo esto? Pues muy sencillo, reduciendo la gente que va a juicio. Pero claro, ¿cómo reduzco yo la gente que va a juicio? Y aquí es donde entra la trampa. En Estados Unidos, al fiscal se le da muchísima discrecionalidad para decidir cuál es el cargo que presenta contra una determinada persona. Entonces, hay ejemplos registrados de fiscales que le llegan a decir a acusados: mira, aquí caben dos opciones. Si te conformas con la pena de 5 años que yo te ofrezco, solucionamos aquí el asunto y ya está. Ahora bien, como no aceptes esta oferta de 5 años que yo te estoy ofreciendo y quieras ir a juicio, vamos a juicio, pero en el juicio voy a pedir yo para ti cadena perpetua. Claro, por muy inocente que seas, si se te ofrece o 5 años de cárcel seguros o arriesgarte a cadena perpetua, yo por lo menos me quedo con los 5 años de cárcel, y más si me va a juzgar un jurado, porque vete tú a saber lo que puede pasar. Entonces, esto en Estados Unidos no es residual.
En Estados Unidos el 98% de los casos terminan con conformidad. Es decir, el 98% de las personas aceptan ser condenadas sin ni siquiera ir a juicio, precisamente por la presión de estas ofertas que les hacen, que efectivamente es una oferta que uno no puede rechazar. Hay un artículo sobre el tema que precisamente lo llama así, una oferta que uno no puede rechazar. Y esto se está exportando a España, ¿vale? En España la conformidad existe desde hace años, pero se está potenciando cada vez más hasta el punto de que en España, yo he leído algunos estudios recientes que vienen a situar el porcentaje de conformidades en España en torno al 60% de los casos. Es decir, en España el 60% de las personas aceptan ser condenadas sin ni siquiera ir a juicio. Entonces, esto evidentemente es un primer ataque a la presunción de inocencia que nos debería preocupar, porque ¿qué más da que a mí la ley me presuma inocente y diga que es el acusador quien tiene que demostrar mi culpabilidad, si luego se me presiona de tal forma para que yo acepte mi culpabilidad, que en el caso de Estados Unidos el 98% de las personas terminan siendo condenadas de este modo? Este es el primer ataque que yo veo a la presunción de inocencia. Y luego el segundo ataque, y ahora ya nos metemos de lleno en jardines. Vamos a por ello. Los revolucionarios franceses hablaban de la revolución, que persigue la libertad, la igualdad y la fraternidad. Encima son intereses difusos bonitos. Entonces, esta revolución que persigue o que pretende perseguir estas cosas vale más que el individuo. Entonces, el individuo no nos puede molestar. Si un individuo se entromete con esta revolución, pues lo sacrificamos y ya está. Hay un interés por encima del individuo que vale más que él y que permite sacrificar al individuo. Y esto es lo que yo creo, por eso creo que es importante también la historia, que está pasando un poco con algunas corrientes feministas hoy en día. Hay una cosa que vale más que el individuo, que son estos intereses, y digo difusos porque es una idea tan genérica, los intereses difusos de la mujer. Estos intereses difusos de la mujer o de la protección de las mujeres o de lo que esto implica permite que podamos atropellar determinadas garantías si un determinado hombre está siendo juzgado. Y lo peligroso de estas corrientes, y ahora podemos hablar de cuál es más peligrosa, si la primera o la segunda, es que normalmente estos intereses difusos, como decía antes, se venden con palabras bonitas, ¿vale? Porque nunca nadie, esto lo decía yo en otra charla que daba sobre este tema, encabeza una revolución en nombre de los intereses que tiene de hacerse rico o en nombre de los intereses que tiene por ser poderoso. Uno encabeza una revolución en nombre de la libertad, de la igualdad, de la tolerancia. Estos son los eslóganes que le permiten a uno, como tragadera, meter luego todo lo que le apetezca detrás. Y esto es algo que está pasando en relación con este tema. Como están estos intereses difusos de la mujer, que veo yo una desconexión total porque no entiendo qué implica una cosa con la otra, parece que exigen sacrificar determinadas exigencias individuales para perseguir ese objetivo que encima también parece que nunca llega. Que esto lo comentaba contigo antes, porque las estadísticas lo que nos dicen es que el número de víctimas se reduce, unos años más, otros años menos, pero no drásticamente o tan drásticamente como cabría esperar. Me paro ya aquí, pregunta lo que quieras y seguimos. No, podemos conversar sobre esto. Sí, simplemente, vamos, yo te iba a preguntar sobre esa influencia, ¿no? Sobre las implicaciones que tiene la ley de violencia de género, sobre las implicaciones que tiene sobre todo acerca de esta presunción de inocencia, ¿no? ¿Cómo afecta la presunción de inocencia a la ley de violencia de género? Vamos a ver. Y perdóname porque te voy a meter en un fregado. O sea, abrimos el melón, ¿no? Que hemos hablado antes. Lo abrimos. Vamos a ver. La ley de violencia de género en sentido estricto, o tal y como yo lo veo, en sentido estricto no atenta contra la presunción de inocencia, atenta contra el principio de igualdad, ¿vale? Hay determinados delitos que en función de si los comete un hombre o una mujer tienen más pena o menos pena, y para mí eso atenta contra el principio de igualdad. No hay ningún artículo de la ley de violencia de género que diga que el hombre tiene que ser presumido culpable, ni hay ningún artículo de la ley de violencia de género que diga que la carga de la prueba recae sobre el hombre cuando él se le acuse. En sentido estricto, ¿qué pasa? Que en la práctica, con esta retroalimentación entre el derecho y la política, se termina generando un caldo de cultivo que hace que eso termine sucediendo, aunque la ley no lo prevea expresamente. Yo tengo experiencia en algunos casos relacionados con violencia de género, y ves cómo, por ejemplo, la orden de alejamiento en caso de duda se la lleva el hombre. Y eso no lo dice la ley de violencia de género. Pero el caldo de cultivo que rodea el derecho, porque el derecho y la política al final están muy relacionados entre sí, es tal que hace que eso al final termine siendo así. Entonces yo este es el ataque que veo
a la presunción de inocencia desde la ley de violencia de género y, más que la ley de violencia de género, este discurso en general. Este discurso, por ejemplo, provoca, lo cual es comprensible, repito, los jueces son humanos. Vosotros, si sois un juez y tenéis que tomar la decisión de si decretáis o no decretáis una orden de alejamiento con respecto a un hombre que ha sido acusado de maltratar a su mujer, tenéis dos opciones. Si veis que no hay indicios de culpabilidad del hombre, podéis dejarlo en libertad, sin ningún tipo de orden de alejamiento. Eso sí, como al hombre se le ocurra hacer algo, mañana vosotros salís en todas las portadas de todos los periódicos, teniendo vosotros familia, teniendo vosotros amigos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, si metéis al hombre la orden de alejamiento, pues no va a pasar absolutamente nada. Igual al hombre le fastidia, pero más allá de eso no va a tener más repercusión el caso. Entonces yo por eso creo que más que una ley concreta o más que un artículo concreto, el feminismo del que hablan ataca la presunción de inocencia en la medida en que crea un discurso que termina influyendo en los jueces y condicionándoles a la hora de tomar sus decisiones, y eso salta a la vista. Sí, hemos hablado antes, de hecho, de esa presión social, ¿no? También has comentado un poco que los jueces se ven influidos por esa presión social y que son humanos y también sufren de estas influencias tanto por los medios de comunicación, etcétera. Por eso yo hacía alusión, ¿no?, a Soto y Valls, a esa censura horizontal y a esa presión, sobre todo, ¿no?, a la presión que ejerce la masa. La presión que ejerce la masa, en este caso, sobre los jueces, y también se ve condicionado y se ve aupado, sobre todo, y potenciado por la política, en este caso por estos movimientos. Y es por ello que si ataca este principio de igualdad, ¿en qué situación estamos? ¿En qué situación nos deja la democracia, ¿no?, a un Estado democrático de derecho esta situación, Álvaro? Bueno, vamos a ver. Yo creo que esto, más que preguntarnos en qué situación deja la democracia, creo que tenemos que preguntarnos en qué situación nos deja a nosotros. Sí, también. O sea, más que la democracia, a mí lo que me importa es en qué situación me deja a mí. Porque la democracia, de nuevo, es una idea abstracta que unos definen de una forma, otros definen de otra forma, y cómo puede afectar esto a la democracia, pues, en fin, me parece que es difícil de concretar, pero cómo puede afectar a una persona concreta, eso sí que lo tengo clarísimo. Y vuelvo al principio, la presunción de inocencia sirve para proteger al individuo frente a atropellos, y es eso a mí lo que me importa, que nadie sea atropellado, porque vamos a ver, en el derecho se aplica una máxima contraria a la maquiavélica. Maquiavelo, pues eso, el fin justifica los medios, ¿vale? En derecho es totalmente al revés. Son los medios los que justifican el fin. Yo soy partidario de imponer penas severísimas a cualquier persona que cometa un delito de entidad, siempre y cuando se le haya dado a esa persona la oportunidad de defenderse en un proceso con garantías y en un proceso que le haya respetado. Y precisamente porque los medios son legítimos, yo entiendo que el fin es legítimo. Yo lo que no compro es, vamos a establecer unos medios aberrantes donde no se toleren las garantías, donde no se tolere pues eso, las garantías procesales de la persona que está siendo acusada, y ya luego le condenamos. Para mí esa condena no es legítima. No es legítima porque los medios que la han precedido no es legítima tampoco. Entonces yo creo que ese es el quid de la cuestión. Tenemos que garantizar, y esto es algo que hoy le estará afectando a una persona anónima que vosotros no conozcáis en los juzgados de vete tú a saber dónde, pero que mañana os puede afectar a cualquiera de vosotros, que es veros inmersos en un proceso en el que no se os dan las herramientas que se os tienen que dar para después imponérseos una determinada condena. Y esto yo creo que es la clave. Sin medios garantistas yo no estoy de acuerdo con una determinada condena. Que esto es otra cosa, perdóname el inciso, porque a raíz de lo que ha sucedido con Naim Darrechi, no sé si sabéis quién es el chico este, leí comentarios desatinados es poco, o sea, injustos a más no poder. Por supuesto, sin haberse leído lo que había dicho la juez, se venía a insinuar, y esto es algo que no quiero que se malinterprete por mi parte, se venía a insinuar que es que en España este tipo de conductas se permiten. En España una persona, un hombre puede hacer esto y no hay ningún tipo de consecuencias, porque la justicia es patriarcal y, en fin, esto es lo que pasa en nuestro país y demás. Hace un mes, más o menos, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que condenó a 2 personas como coautoras de un delito de violación, a una, si no me fallan los números, a 23 años de cárcel y a otra a 21 años de cárcel, por entender que eran, esto es también una cuestión técnica, autores de su agresión sexual y cooperadores necesarios de la del otro. El delito de homicidio tiene en España una pena de 10 a 15 años de prisión.
Y estamos hablando de que 2 personas fueron condenadas por violar a alguien a 21 y a 23 años de prisión, es decir, el doble más o menos. Así que a otro perro con ese hueso, con eso de que en España este tipo de conductas se toleran y la justicia es patriarcal y mira hacia otro lado y demás. ¿Qué medidas o qué alternativas existen, ¿no? O medidas cautelares que puedan, no sé, adaptarse mejor a ese principio de igualdad? O sea, las medidas cautelares tienen que existir, como han existido siempre. Evidentemente, si yo estoy acusando a un narcotraficante y hay un riesgo elevadísimo de que se fugue, si yo lo dejo en libertad, pues evidentemente tendré que poder acordar algún tipo de medida cautelar. Pero claro, las medidas cautelares exigen unos presupuestos para poder aplicarse. Precisamente porque la regla general debería ser la libertad. En la medida en que una persona todavía no ha sido condenada, el yo poder restringir la libertad de alguien antes de que esa persona haya sido condenada tiene que ser una excepción. Entonces, la medida cautelar tiene que estar muy justificada. Entonces, por supuesto que se pueden adoptar medidas cautelares de prisión provisional, de libertad bajo fianza, etcétera, etcétera, pero siempre de forma muy restrictiva. De lo que yo estoy en contra es de los automatismos que se producen en este campo. Es decir, tú eres tal, medida cautelar, orden de alejamiento. Cuando estamos subvirtiendo, diciendo esto, la naturaleza de las medidas cautelares. Creo que es a lo que tú te refieres. Sí, son la excepción y no la regla y se pueden aplicar si están justificadas, no como regla general de forma automática. Sí, y Álvaro, ya para terminar, me gustaría plantearte una cuestión que sí que es cierto que, bueno, no hemos tratado, pero desde tu punto de vista, ¿qué soluciones ves? O sea, ¿qué posibilidades hay para intentar, no sé, de alguna forma atacar, ¿no? esa lacra social que hay en esa violencia de género y qué alternativas podemos ver? Sobre todo, ¿qué soluciones, aparte de esta ley de violencia de género, podemos encontrar? Esto es la pregunta del millón. Sí, claro. sí, exactamente. Vamos a ver, soluciones frente a problemas, ¿vale? Entonces, si hay soluciones frente a problemas, ¿qué problemas hay en relación con la presunción de inocencia? Vuelvo a lo que decía antes. Un primer problema es el tema de la conformidad. ¿Cómo arreglamos esto? Pues dotando de más medios a la justicia. Esto es algo evidente. Este problema se soluciona así, aunque creo que no es el problema que a ti te interesa arreglar. Y ahora voy con el segundo. Lógicamente, si hay un colapso judicial enorme que nos obliga a recurrir a las conformidades para evitar juicios, la forma de solucionar esto es dotar de más medios a la justicia, lo cual tampoco interesa mucho porque la justicia puede terminar enjuiciando a quien tiene que darle más fondos y me interesa más que vaya lenta, a ver si consigo una prescripción, en fin, lo que nosotros ya sabemos. ¿Cómo se soluciona el segundo problema? A mí este problema me parece de muy difícil solución y no creo que sea pesimista, creo que soy realista, precisamente porque nos salimos del ámbito jurídico y entroncamos con el campo político. La prueba más evidente de que aquí estamos hablando de una cuestión política y no de una cuestión estrictamente jurídica es la siguiente. Cuando se habla del hermana yo sí te creo, evidentemente ese eslogan va dirigido a un determinado tipo de delitos. Es decir, hermana yo sí te creo cuando tú denuncias por un delito de violación, por ejemplo. Yo nunca he escuchado a una activista, a Irene Montero, decir que el hermana yo sí te creo debería aplicarse a, no sé, los delitos tributarios o a los delitos de tráfico. Nunca lo he escuchado. Entonces, esto es la prueba más evidente de que la consigna es política, no jurídica, porque si un principio jurídico fuese pues, ideal o fuese deseable, pues ¿por qué no extenderlo a otros campos también? Entonces, aquí ya tenemos la primera prueba de que esto tiene una connotación política inmensa. Y el problema es que la connotación política se retroalimenta. Es decir, cuanto más veces diga yo esto, a más gente voy a captar y más votos voy a conseguir a cambio y se va creando una bola de nieve que al final es muy difícil de detener, porque si al final esto fuese una discusión, pues yo qué sé, pues en términos jurídicos, el artículo 729.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿cómo tiene que interpretarse? ¿Así o asá? Pues nada, pues publicas 3 estudios doctrinales, a ver quién tiene razón, los terminas convenciendo a los del Supremo y cambias la corriente. En este caso creo que es mucho más difícil porque nos salimos del terreno puramente jurídico y habría que entroncar también con la esfera política. Entonces yo creo que es fundamental que también, y por Dios, no estoy diciendo, a mí la política, vamos, me interesa 3 pimientos, no estoy diciendo que vaya yo a hacer nada. Politiqueo, ¿no? Del que hablábamos antes. Pero creo que sí que es muy importante que más allá del campo jurídico, desde los partidos políticos, desde la sociedad en general, se defiendan este tipo de ideas precisamente para contrarrestar la práctica social y política que tienes enfrente. Yo creo que esta es la solución, una concienciación general del valor de la presunción de inocencia y de lo que podría pasar si la presunción de inocencia no
no existiese, que sería terrible, y más vale prevenir que curar, ¿no? Yo creo que es mejor proteger las cosas mientras existen y no esperarnos a que dejen de existir para luego luchar por ellas. Pues nada, Álvaro, yo agradecerte que hayas venido hoy con nosotros, que hayas charlado con Juventud Despierta, con nuestra asociación, y agradecértelo en nombre de la asociación y de los aquí presentes. Me gustaría...